Y nosotros continuamos aquí, mis hermanos, en el estudio de la palabra, de lo que Dios nos quiere hablar esta mañana a través de su palabra. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Josué, Josué capítulo 24, y vamos a leer, mis amados hermanos, vamos a leer el versículo 14 y 15, versículo 14 y 15, amén. Cuando tengan ahí el pasaje, el versículo, dicen amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dice la palabra de Dios esta mañana en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y, Señor, aunque haya mucha oposición en el mundo, Señor, que haya donde hay mucha maldad, Padre, tú nos sigues instruyendo con tu palabra. Tú nos sigues llenando de tu luz, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. Señor, que tu palabra, Señor, hoy toque nuestro corazón, dirija nuestra vida, pueda guiarnos, Señor, a tomar decisiones correctas, a alinearnos en nuestra conducta, en nuestra vida para contigo, Padre Celestial. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Padre Celestial, por medio de tu palabra. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra con reverencia y asimismo ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra, a anunciar tu palabra con todo el respeto que tu palabra así lo requiere. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo quiero leerles estos mismos versículos en la versión de traducción el lenguaje actual. Josué 24, versículos 14 y 15. Luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Obedezcan solo a Dios. Si quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Repito, si quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y repito, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Gloria a Dios. Este mensaje tiene como título Mi casa y yo. Mi casa y yo. Lo primero que podemos ver, mis amados hermanos, no más con el título del mensaje, es que nos habla de que nosotros no debemos ser personas individualistas en nuestra familia tampoco. En muchos hogares, yo creo que si no es la mayoría, hay convertidos al cristianismo, pero de pronto hay personas dentro de nuestro núcleo familiar o dentro de nuestra familia que aún no han llegado a los pies de Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice algo bastante impactante, o una declaración muy impactante por parte de Josué. Declaró Josué: mi casa y yo, o mi familia y yo, dedicaremos toda nuestra vida a Dios, o mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque nosotros debemos pensar ciertamente en nuestra relación con Dios personal, porque aquí dice mi casa y yo, o sea, inicia por la palabra mi, o sea, se apropia él primero del servicio.
Josué se apropia él primeramente del servicio. Pero después dice, y mi casa serviremos a Jehová. Lo cual quiere decir que no es solamente aislarme en mi relación con Dios y ocultar mi relación con Dios allá, como que nadie, digamos, vea, y aunque ciertamente sí hay que buscar a Dios en lo íntimo, pero hay que tener siempre presente, mis amados hermanos, que en mi casa yo no estoy solo. Y yo debo procurar que mi hogar vea primeramente en mí un ejemplo de servicio al Señor. Yo soy el que primero me debo apropiar del servicio a Dios. En estos últimos tiempos, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que hay, o se está cumpliendo más bien lo que dice la palabra, ¿sí? Que habrá amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo es solo para mí, solo yo, y no pienso en nadie más. Es bueno llenarnos de la palabra de Dios, ¿cierto, mis amados hermanos? Llenarnos de la presencia de Dios, adorar a nuestro Dios. Pero debemos procurar, mis amados hermanos, que, como dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Que no se oculte la luz debajo de una mesa, sino que alumbre a todos los que están en casa. Que alumbre a todos los que están en casa. ¿Y cómo va a alumbrar esta luz delante de todos los que están dentro de la casa, mis amados hermanos? Cuando ven que yo me apropio de mi relación con Dios sin miedo, sin temor, sin titubear y sin de pronto diluir lo que es la palabra de Dios en mi vida. Porque muchas veces nos dejamos intimidar, hermanos. Hasta en nuestra propia casa nos dejamos intimidar. Y yo no estoy diciendo y no estoy hablando de agresividad, digamos, en que obligadamente tienen que hacerlo, no. Pero hermanos, lo que siempre nos instruye la palabra de Dios es a que no tengamos miedo y a que nos esforcemos. Y es más, estas palabras se las dijo el mismo Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Y esto hay que aplicarlo, mis amados hermanos, también dentro de la casa, en el hogar. Pero no con el fin de estrellar la palabra de Dios contra nuestros familiares, no. Lo que hay que procurar es hacerlo con mansedumbre y con amor, con ejemplo, mis amados hermanos. Vivimos en tiempos donde la familia enfrenta, mis amados hermanos, muchas presiones, muchísimas. El ataque contra la familia ha sido constante en estos últimos tiempos y se ha aumentado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto se está metiendo en los hogares, esto se está metiendo en las familias. Hoy podemos ver, mis amados hermanos, cómo hoy no hay respeto en los hogares. No hay respeto, no hay como que ese amor, ese cariño. Ahorita ya, por haberse multiplicado tanto la maldad en el mundo, mis amados hermanos, el amor se está enfriando hasta en la casa, hermano. Ya el hijo no respeta al padre, no respeta a la madre. El padre muchas veces también tiene una manera de comportarse hacia sus hijos que no debería ser. Estaba escuchando no hace mucho, ayer mismo, mi esposa misma me comentaba de un caso que ella escuchó de una madre que maltrató a su hijo. Tanto fue el maltrato que tuvo con él que lo dejó parapléjico. O sea, la mamá decía: es que yo nunca lo quise, yo nunca lo deseé, yo nunca. Y las palabras que se dicen, o que dicen muchas personas contra sus propios hijos. Y por eso, mis amados hermanos, fue tanto el maltrato que esta mamá tuvo con este pequeño, porque si no estoy mal, desde los 15 días de nacido ya era el maltrato con ese bebé. Y pasó el tiempo, 5 meses y eso, y el maltrato siguió. Y llegó un día que fue tan brutal el maltrato que tuvo esta mujer con él que dejó al niño parapléjico. Entonces podemos ver cómo en estos últimos tiempos el amor de muchos se ha enfriado tanto, y en el mismo hogar, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que el padre, que debería ser el que el niño está esperando todo el cariño, la expresión de amor, pueda ver esto de su propia progenitora, de su mamá? Entonces se está cumpliendo las palabras que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también dijo que muchos hijos serán desobedientes a sus padres.
lo cual quiere decir que sí se está cumpliendo la palabra, porque eso es lo que vemos hoy. Una irreverencia, una falta de respeto en las casas, mis hermanos, entre los hijos hacia los padres, y los padres también, lo que hablábamos ahorita, hacia los hijos. Entonces están cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, y nosotros en este tiempo, dentro de nuestro propio hogar, debemos ser valientes. Debemos ser valientes y esforzados. ¿En qué? En mantener una posición firme, una decisión firme aún dentro de nuestra casa. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, no estoy diciendo de que debamos ser como dictadores en nuestra casa. Es que toca, no. Créanme, mis amados hermanos, que si usted persevera en el camino del Señor, si yo persevero en el camino del Señor dentro de mi hogar, el ejemplo un día va a marcar la diferencia. Va a llegar un día en que mis hijos, nuestros hijos van a decir, mi mamá siempre me decía la palabra con amor. Yo siempre la vi que iba a la iglesia, se congregaba, adoraba a Dios, ponía cánticos espirituales en la casa. Siempre me trató con amor, aunque yo fui reverente, fui respetuoso con mi madre, con mi padre. Yo siempre vi una actitud de mi mamá conforme a lo que Dios instruye. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos tener aún dentro de nuestra familia una actitud, con una conducta, una actitud totalmente definida cristiana. Y no dejarnos intimidar, porque muchas intimidaciones vienen, mis amados hermanos, primeramente desde nuestra propia casa. Cuando vivimos la vida cristiana, aún en nuestro propio hogar, los primeros atacantes al cristianismo son los de la propia casa. Y son los que más duelen, porque son los que más queremos, los que más amamos, los que están cerca de nosotros. Y unas palabras, las palabras de un familiar, de un hijo, de una madre, ¿sí?, en contra de nosotros por vivir el cristianismo, esas son las que más duelen. Esas son las que dejan las heridas más profundas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son con los que siempre nos rodeamos. Pero nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados por nuestro Dios a mantener nuestra conducta firme y definida como cristianos. Muchos hogares están fragmentados, hermanos, y el compromiso espiritual se ha vuelto individualista. Porque también es cierto que en muchas ocasiones, mis hermanos, no queremos mostrar la vida cristiana en nuestra casa. O sea, están los dos extremos. Está el extremo cuando realmente nos extremamos en imponer las cosas en nuestra casa, pero también está la otra realidad que tampoco hacemos nada y no somos ejemplo. Nunca nos ven que agradecemos, nunca nos ven que un padre ora cuando lee la palabra de Dios, que pone cánticos. Y eso es importante, mis amados hermanos. ¿Se nos van a levantar de pronto? Sí. Pero, mis amados hermanos, con mucho respeto, con mucha mansedumbre, con humildad, hay que procurar seguir, mis hermanos, seguir adelante. Seguir manteniendo nuestro compromiso, no solamente individualmente, sino involucrar con nuestro ejemplo a nuestros propios familiares. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios llama a las familias a reunirse en torno a Él y declarar como declaró Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre hay que orar por esto, mis amados hermanos. Puede que no lo hagan, pero cuando estemos en oración, mis hermanos, siempre oremos porque yo sea servidor y que mi familia también llegue a los pies del Señor y que se conviertan también en servidores del Señor. Josué no solo expresa una decisión personal, porque es una decisión personal buscar al Señor, sino un compromiso familiar, congregacional, de fe y de servicio. Porque esas palabras que dijo Josué, mis amados hermanos, son de fe y de compromiso. Él había reunido a los principales ancianos, a los líderes de Israel, los había llamado y les empieza a dar un discurso de despedida que yo quiero que ustedes me acompañen a leer. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a Josué 24, versículo 1. Y vamos a ver el contexto de las palabras que estamos estudiando esta mañana, mis hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Versículo 1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Qué es lo primero que vemos acá, mis amados hermanos? Que Josué llama a los líderes, a los ancianos, a sus príncipes. Recordemos que la nación de Israel estaba compuesta por ¿cuántas tribus? 12. Josué, ¿de qué tribu era? De Efraín, de la tribu de Efraín. ¿Qué sucedió con Josué? Josué convoca a los líderes de las 12 tribus y los llama. Los reúne en Siquem y los reúne delante de Dios y le dice lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Josué los hace tener memoria a los líderes, les trae a memoria, les acuerda de a dónde empezaron, de Abraham. Desde allá, desde Taré, al otro lado del río, está hablando al otro lado del río Éufrates. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Está hablando de esa situación, Josué, les está acordando. Recuerden que ustedes empezaron, esta nación empezó desde ese tiempo. Y desde ese tiempo, dice aquí, desde este tiempo, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Entonces empezamos a ver que empieza Josué a decirles que empezó a aumentar su descendencia, sus generaciones. Después del llamado a Abraham empezó a aumentar la congregación de Israel, empezó a crecer la nación de Israel por medio de Abraham. Y le di a Isaac, su primogénito. O sea, el que él deseaba más bien. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces Josué empieza a hacer una recopilación de todo lo que el pueblo de Israel había vivido. Les empezó a hablar desde sus raíces y les empezó a hablar de su historia. Estamos viendo un poquito de contexto antes de los 2 versículos que estamos estudiando. Sigue diciendo Josué, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. ¿Quién está hablando aquí, mis amados hermanos? Josué convocó, pero el que está hablando es Dios, porque dice, yo lo saqué. Llamó a Moisés, con mano poderosa Dios por medio de Moisés, hizo prodigios, hizo señales y sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, a vuestros padres. Y eso había pasado ya hace muchísimo tiempo, pero aún así les dice a vuestros padres, lo cual quiere decir que hay un linaje totalmente definido que les está diciendo Josué que ellos tenían. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Los egipcios los persiguieron hasta el lado del mar. Y cuando ellos clamaron a Jehová, o sea, los padres de los que Josué había convocado, cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, Dios protegiendo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Josué? Recuerden que Dios los sacó, recuerden que Dios los liberó, y recuerden que Dios los proveyó, les protegió. Les está trayendo a memoria a los líderes, a las 12 tribus de Israel, de lo que el Señor había hecho con ellos. Como hoy, también el Señor nos trae a memoria todas estas cosas, porque nosotros, mis amados hermanos, hacemos parte de esto es porque venimos de una raíz. Recordemos que el Señor Jesucristo viene del linaje de Abraham, viene del linaje
de David. Y nosotros por fe también venimos de esa misma raíz, por fe en nuestro Señor Jesucristo. También nos trae a memoria los prodigios y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque aquí lo dice, vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Hablándoles claro y contundente el Señor a los ancianos, a los príncipes y a los líderes de Israel. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. ¿Cuántas peleas nosotros o cuánta oposición nosotros tenemos también en este caminar con Dios, mis hermanos? Muchos, ¿cierto? Muchas personas se oponen, hay mucha oposición aún dentro de nuestra propia casa. Dice, en tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Entonces Dios protegiendo siempre a la nación, mis hermanos, siempre al pueblo protegiéndolo. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Segunda guerra, o segunda tribu, o segundo pueblo que vino contra la nación de Israel en el desierto. Primero los amorreos, y ahora estos que pelearon contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Segunda vez que Dios los libraba. Bueno, tercera vez, egipcios, amorreos y ahora estos. Siempre Dios cuidando y protegiendo a su nación. Sigue diciendo, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Cuarta vez. Constante ataque, constante ataque contra esa congregación, contra esa nación de Israel. Asimismo nosotros que hacemos parte por fe, mis amados hermanos, del llamado de Dios, constantemente va a haber oposición y va a haber ataque, mis hermanos. Constantemente. Pero nuevamente dice el Señor, pasaste el Jordán, viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y a todos yo los entregué en vuestras manos. ¿Una nación contra cuántas? ¿Podemos contar? 7. Una contra 7. Y esas todas los libró el Señor. ¿Qué está haciendo Josué, mis amados hermanos, con él? Está diciendo, ¿ustedes creen que Dios no lo puede volver a hacer? Recuerden todo lo que el Señor ha hecho con ustedes. Les está diciendo Josué. Les estoy contando desde las raíces de a dónde venimos y hasta dónde nos ha traído el Señor. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros, ¿de dónde nos ha traído Dios? ¿De a dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos ha librado? ¿Cuántas veces nos ha librado? ¿Cómo nos ha respaldado? Hasta el día de hoy la iglesia sigue, mis hermanos. La iglesia sigue. Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra la congregación. Si nosotros somos firmes, mis amados hermanos, como cristianos, aquí en la iglesia, pero también en nuestra familia, créanme que el Señor no nos va a dejar solos, mis hermanos. Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en toda circunstancia, mis amados hermanos. Debemos ser constantes en creerle a nuestro Dios. Sigue diciendo Josué al pueblo, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, otros 2. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis.
Josué les estaba diciendo, ustedes no trabajaron esta tierra. Bueno, Dios les estaba diciendo, ustedes no trabajaron esta tierra que ustedes en este momento están habitando. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, la obra que Dios ha levantado en Cristo Jesús, todo lo que el Señor Jesucristo, nosotros no hicimos nada, nosotros lo único que hicimos fue creer en Jesucristo. La obra, ¿quién la hizo? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Josué les estaba diciendo, ustedes nada trabajaron por esta tierra, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. O sea, estaban ahí por la pura gracia, misericordia y protección del Señor. Por la providencia de Dios estaban poseyendo la tierra de Israel, porque el Señor se las entregaba constantemente. Y constantemente los defendía, mis amados hermanos. Ahora en el versículo 14, que es el versículo que estamos estudiando, con el versículo 15, dice, ahora, después de haber dicho todo esto, ahora pues temed a Jehová. Ahora pues temed a Jehová y servidle, porque nada hiciste por esta tierra en la que estás. La hora que nosotros estamos disfrutando del perdón, de la redención de nuestros pecados, nosotros no hicimos nada. Lo que hicimos fue antes acumular más pecados a la lista que el Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, nos perdonó, mis hermanos. Por gracia. Como por gracia el pueblo de Israel recibió estas tierras, así por gracia nosotros como iglesia hemos recibido la redención y el perdón de nuestros pecados, mis amados hermanos. Nada hicimos por eso. ¿Qué nos instruye la palabra de Dios, mis amados hermanos? Aquí dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle. Está diciendo a los principales y a los príncipes y a los ancianos de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué le habla a ellos? Porque ellos son los responsables de marcar la pauta delante de las tribus, delante de los que a ellos habían puesto como encargados. Ellos eran los que tenían que marcar la diferencia, la pauta. Hoy el Señor, ¿qué nos dice a nosotros, mis amados hermanos, que hemos sido llamados, como Josué fue llamado? ¿Qué nos dice el Señor? Nosotros debemos marcar el ejemplo. Nosotros debemos marcar la pauta. Aquí cualquiera marca la pauta, mis amados hermanos. ¿A dónde debemos marcar el ejemplo y a dónde debemos marcar la diferencia? En nuestro hogar, porque estamos hablando de familia. Estamos hablando de yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, donde debemos nosotros marcar la diferencia y ser ejemplos es dentro de nuestro núcleo familiar. Si los demás no lo hacen, hermanos, ¿qué Dios nos llama a nosotros? A nosotros a hacerlo. Entonces, si los demás, digamos, nos sentamos a la mesa, Dios nos proveyó el alimento, el almuerzo, agradezcan por los alimentos. Yo soy el que tengo que marcar la pauta. Vamos a orar por los alimentos. O ore usted por los alimentos. Si los otros no lo quieren hacer, hágalo usted. Lo van a estar mirando, hermano. Porque si hay algo que tiene la gente y más nuestra propia familia es que son muy observadores. Son buenos observadores. Malos oidores, pero buenos observadores. Y créanme que van a estar mirando si usted hace, qué no hace, porque usted ya está publicando, bueno, valga la redundancia, públicamente está diciendo que usted es cristiano. Josué, ¿qué estaba haciendo, mis amados hermanos? Estaba publicando que él era de la nación de Israel. Acuérdense que hizo Dios con nosotros. Públicamente les estaba diciendo a los líderes de las 12 tribus de Israel: nosotros somos nación de Jehová. Somos nación de Jehová. Dios nos sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa. Dios llamó a Abraham y cumplió su promesa con Isaac. Marquemos la diferencia nosotros. Seamos nosotros la pauta, los que iniciemos, los que demos el paso adelante, los que tomemos la iniciativa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Que ese sería otro punto que deberíamos tratar. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con integridad y en verdad. Esa palabra integridad es sin hipocresía, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces por el temor de que otros no lo hacen, nosotros tampoco lo hacemos, pero vamos a la iglesia y sí lo hacemos.
Entonces no debemos ser definidos, mis amados hermanos, no solamente aquí, sino fuera de aquí, con nuestro familiar. Cómo el Señor, mis amados hermanos, va a trabajar en nuestra familia y cómo, mis amados hermanos, va a llegar a nuestros familiares cuando nosotros mismos no estamos siendo luz, estamos ocultando la luz debajo de la mesa. El Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, dijo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se pone una luz y se pone un candelero, se pone una luz debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está marcado el proceso, hermano. El proceso es que ustedes, yo soy la luz, porque Cristo nos llamó, porque Él vive en nosotros, ¿sí? Aunque Cristo es la luz, pero el Señor Jesucristo, ustedes me están oyendo a mí y ustedes ya son mis discípulos, ustedes son mis seguidores. Ahora, ustedes como son mis seguidores, ustedes tienen mi luz, porque yo soy la luz. Y ustedes siendo luz del mundo, marquen la diferencia. Marquen la diferencia desde su casa. ¿Desde dónde inicia todo, mis amados hermanos? Desde la casa. Porque yo fui formado no a la intemperie, no, yo nací porque mi mamá me tuvo, porque por un padre y una madre, y ahí fui criado. Bueno, en muchas ocasiones hay diferencias en ciertos hogares, pero desde la casa es que empezamos a recibir las primeras instrucciones, los primeros mensajes, las primeras enseñanzas. Si yo estoy dentro de un hogar y yo sé que mi hogar de pronto está quebrado, mis hermanos, está sufriendo dificultades y yo he sido llamado, yo soy la luz, empecemos a dar el ejemplo. Lo que ustedes están haciendo en este lugar es dar ejemplo, hermano. ¿Por qué? Porque ustedes se están congregando. Yo creo que hay muchos que no quisieron venir a acompañarlos y yo creo que ustedes hicieron hasta la invitación a muchas personas y muchos no quisieron venir. O miento, ¿cierto? Vamos, mijo, vamos a la iglesia, al hermano, al primo, a la tía, al abuelo, qué sé yo. Hicimos la invitación, pero nosotros no nos quedamos ahí. No, pues si usted no va, yo tampoco voy. No, nosotros dimos el paso, el ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí eso es lo que nos está instruyendo Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ¿por quién tiene que empezar? Por mí. Por mí primero, hermano. No puedo decir yo, mi casa servirá y ahí sí. Josué no estaba diciendo eso. Josué dijo, yo primero y mi casa serviremos a Jehová. Y en el contexto, mis amados hermanos, de esta palabra servicio, estaba hablando directamente de adoración. De adoración. Cuando la palabra aquí dice, yo y mi casa serviremos, ¿saben por qué dice Josué esto? Serviremos a Jehová, porque ellos tenían por costumbre servir a dioses ajenos. Ellos tenían por costumbre adorar a dioses extraños, a dioses ajenos. Recuerden que venían ¿de dónde? De allá de Mesopotamia. En Mesopotamia, ¿qué había? Un poco de dioses. Marduk, estaba Enki, Enlil, un poco de dioses que tienen allá. Y después van a Egipto y también dioses. Isis, Osiris, Ra, el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de... Y para todo hay Dios, como hoy también, para todo hay María. María para todo, hermano. María para los camioneros, María de los transportadores, María de esto, María de aquello, María de los sicarios. ¿Lo pueden creer, hermano? Para todo hay dioses. Y precisamente Josué les estaba diciendo a los líderes, yo y mi casa serviremos, adoraremos a Jehová. Si ustedes que habitan en medio de la tierra de los amorreos, hemos venido de allá, pero ahora habitamos una tierra donde muchos tienen muchos dioses, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan a quién servir. ¿Qué les está diciendo? Escojan a quién van a adorar. Porque yo de ahora aquí para adelante ya nos entregó Dios la tierra. Ustedes van a ser líderes en sus tribus. Porque Dios ha distribuido, les dio por heredar una porción de tierra. Ustedes como líderes, ¿qué piensan hacer? Los está confrontando directamente Josué. Y esto muestra el valor que tenía
y el no temerle a la reacción de los líderes. Porque si los estaba confrontando y les estaba diciendo las cosas claramente, era porque en él había lo que el Señor le había dicho. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Josué? ¿Cuáles fueron las palabras que él le dijo? Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Josué 1, versículo 1, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿A quién le está hablando? A Josué. Ese es el llamado. El llamado de Josué, ¿cuál fue? Levántate y pasa. Levántate y pasa. Como nosotros como los llamados de Dios, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable por medio de Cristo Jesús, mis amados hermanos, el Señor también podemos aplicarlo. Levántate. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. ¿En dónde? En mi casa, en mi hogar, mis hermanos. No dejemos que lo que vive el mundo nos arrastre a las tinieblas, mis amados, a ser intimidados, a que baje nuestra relación con Dios. No dejemos que lo que pase a nuestro alrededor mengue lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque el Señor puede seguir haciendo milagros y prodigios. ¿Lo siguió haciendo con Israel? Sí, lo siguió haciendo. ¿Se acuerdan de David? Esto fue después. Los libró de los filisteos por un joven valiente y esforzado, que confiaba en Dios. Después viene a Daniel, otro joven también, con el cual Dios llamó y utilizó. Pero se requiere valor, mis hermanos, y no temer, sino confiar en Dios. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo. Tú y todo este pueblo, o sea, personalmente, pero también el pueblo. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Semejante promesa. Imagina que Dios nos diga a nosotros: donde pise su pie, eso es suyo. Pues ese era el tamaño de promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel y a Josué, que lo estaba llamando. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaba diciendo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo a nosotros? Todos los días de tu vida estaré contigo. Esa promesa se la hizo a la iglesia, mis amados hermanos. Cuando se ascendió a los cielos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sigue estando con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Ahora viene la instrucción, porque no es así tampoco como que nos quedemos quietos y como que, sí, yo estoy contigo. Ahora hace la demanda de Dios a las cabezas de hogar, la demanda de Dios a nosotros que estamos llamados, nosotros que somos luz. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Dios la dio, pero el encargado de repartir, de distribuir las cosas, de poner orden, de pasar, era Josué. ¿Y qué se requiere para eso? ¿Usted sabe qué se requiere, mis amados hermanos, para poner orden en un hogar? Para marcar la pauta, para dar el primer paso, para tener iniciativa, para hacer ejemplo: esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Eso se requiere, porque muchas veces el temor no nos deja. Pero ¿qué van a decir? ¿O que mi mamá, o que mi papá, o que mi hermano? ¿Qué van a decir de que yo diga que soy cristiano? Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. En el versículo 7 vuelve y le repite, como quien dice, le recalco lo que necesita. Solamente
O sea, únicamente le estoy diciendo, yo ya les voy a entregar todo, lo único que te estoy pidiendo es que te esfuérzate y sé muy, agrega, el muy valiente, porque ciertamente la tarea no es tan fácil como se cree, hermanos. Muy valiente. ¿Ustedes saben cuánta valentía se requiere ser líder de una nación que aproximadamente eran 2 millones de personas, con más o menos? Hacerlos entrar a una tierra donde ya había gente que ya adoraba dioses, que ya tenía una adoración, que tenía una conducta de vida. Eso requiere valentía. A nosotros también, ¿qué nos dice el Señor? Sean valientes para creerme y dar el ejemplo, para marcar la diferencia, para cuidar. Ahora la instrucción, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué el Señor le dijo a Josué que nunca se apartara la palabra de su boca? Porque era la que le tenía que hablar al pueblo. ¿Por qué no se tiene que apartar la palabra de Dios de nuestra boca y de nuestro corazón? Porque es la que le tenemos que hablar a mi familia. Es la que le tenemos que hablar a mis hijos. Es la que le tenemos que hablar a mis padres. Es la que le tenemos que hablar a mis tíos, a mis primos. Esa es la manera en que Dios nos puede hacer que ellos vengan a los caminos del Señor. ¿Cómo? Con esfuerzo y valentía, pero en guardar la palabra de Dios y en ponerla en nuestra boca. Constantemente esa adoración a Dios, mis hermanos. Constantemente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya en todo bien? Amén, ¿cierto, mis hermanos? Pues hay que guardar la palabra y vivir la palabra, mis amados hermanos, dentro de nuestro hogar. Hay oposición, sí, pero mientras nosotros la guardemos, la pongamos en nuestra boca y la vivamos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a respaldar, mis amados hermanos. Volvamos al versículo base que teníamos, Josué 24, 14 y 15, para ir terminando. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, o sea, sin apartarnos de la palabra, y en verdad, guardándola y no diluyéndola, sin temor, mis hermanos. Y hace una nueva observación o una advertencia o una instrucción. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Yo les voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida, o sea, en las alturas de la vida de allá, imaginemos que estamos ahí, después de todo lo que les acabo de decir y todo lo que el Señor había hecho, ¿cómo es posible que todavía entre ellos tuvieran dioses que no fuera Dios? ¿Cómo es posible? O sea, yo me hago la pregunta, cuando yo leí esto, pero Señor, ¿no se supone que tú ya les habías dicho, adorarás solamente al Señor tu Dios, lo que está debajo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra, adorarás solamente al Señor? ¿Y cómo dice la oración, la piedra angular o la oración que hace seguido Israel? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Dijo, yo soy el Señor tu Dios, a mí solamente me servirás. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, el Señor uno es. Eso fue lo que les dijo, principal mandamiento. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo es posible que después de todo lo que habían vivido, todavía tuvieran entre ellos dioses diferentes a Dios, a Jehová? Entonces, ¿cómo nos va a respaldar Dios en nuestra casa si nosotros mismos todavía tenemos entre nosotros cosas que no le dan la prioridad a Dios? Entonces, el ejemplo que nosotros queremos marcar es quitando los ídolos.
porque solamente Dios merece toda la adoración. Ahorita lo cantamos, eres digno de toda la adoración. Y eso lo podemos cantar, es muy cierto, pero la idea es que realmente no hayan ídolos en nuestra vida, en nuestro hogar. Y hoy en día todavía podemos estar teniendo ídolos sin darnos cuenta, porque un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Entonces, si en mi casa el ídolo es 3, 4 horas en el Facebook, hermano, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Porque esas 4 horas usted pudo haber estudiado la palabra, bueno, digamos que 2 para no ser tan exigente. 2 horas, la palabra, estar en oración, entonces la familia va a saber que usted está haciendo eso. En algún momento, créanme, mis amados hermanos, que cuando haya alguna dificultad dentro del hogar, dentro de la familia, cuando llegue algo a nuestro hogar, al que van a recurrir es al que siempre ora, al que siempre da la palabra. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero conocer a ese Dios que usted tiene. Yo lo veo con paz a toda hora. Yo lo veo tranquilo, confiado. Yo siempre lo veo que usted es amoroso, que usted le ora, que clama a Dios, que adora a Dios. Y nosotros con todo esto, entonces siempre esa luz, créanme que esa luz, mis amados hermanos, que nosotros pongamos en nuestra casa, no va a pasar desapercibida. Porque la palabra de Dios también dice que la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y no pueden prevalecer. En algún momento dará resultado, mis hermanos. Josué le dice a los líderes y a las tribus, a las casas, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O sea, desde el otro lado del río todavía venían con eso, hermanos. Y eso había sido años atrás. ¿Cuántas cosas todavía tenemos nosotros que no hemos soltado, hermanos? Ofensas, el perdón que se requiere. Todavía decimos, es que usted me hizo así hace 15 años y todavía está eso ahí. Eso hay que quitarlo, hermano. Y hay que perdonar, porque eso se puede convertir en un ídolo. La falta de perdón, ustedes sabían que el rencor o el odio que uno tenga contra alguien puede ser un ídolo, que al adorar y adorar eso, yo nunca voy a tener una buena relación con un familiar. Y no hay que guardar eso, hay que quitar eso, mis hermanos. Y después dice, y en Egipto, dice, sirvieron a vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y les dice, sirvan a Jehová, adoren a Jehová. ¿Qué es lo que debe hacer mi casa? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Adorar al Señor, servir a Dios. Versículo 15, y ya para terminar. Y si mal os parece servir a Jehová, yo vuelvo y hago una pregunta. ¿Cómo les puede parecer, hermano? Servir y adorar a Dios cuando Dios lo único que ha tenido con ellos es manifestaciones de gloria y de bondad. No es raro, hermanos, es hasta raro, pero sucedió. ¿Cómo es posible que, bueno, Josué les dice, si mal os parece, y esta palabra si mal os parece, ¿sabe qué significa, mis hermanos? Si a ustedes no los entretiene. Pues si a ustedes no los entretiene, o sea, no les agrada, no les gusta, les incomoda servir a Dios, servir a Jehová, escojan entonces a quién van a servir, a quién van a adorar. Porque muchas veces, mis amados hermanos, el camino del Señor a muchas personas los aburre. ¿Sabe por qué aburre muchas veces en muchas personas el camino del Señor? Porque el Señor demanda que nosotros dejemos tantas cosas y el mundo no quiere dejar eso. Muchas veces nosotros, ¿por qué mal nos parece seguir a Dios? Porque Dios nos demanda dejar tantas cosas y nosotros no hemos querido. Entonces por eso es que Josué les está diciendo, si mal les parece servir, adorar a Dios, escojan entonces a quién hacerlo. O sea, corta, pone límites. Pone límites siempre. Josué con los demás líderes. O sea, es un líder decidido, es una persona decidida, convencida de dónde está y para dónde va. Escogeos hoy. O sea, no hay otro, les marca la inmediatez de la decisión debe ser hoy. ¿A quién sirváis? ¿A quién adoráis?
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hoy en día, mis amados hermanos, puede que no sea la misma adoración como lo hacían en este tiempo, que entregaban a sus hijos al fuego y muchas cosas, que practicaban inmoralidades y todo. Pero hoy hay prácticas, mis amados hermanos, en este tiempo, en la tierra donde habitamos hoy en día, en estos últimos tiempos, donde la adoración aún a los dioses extraños y ajenos se ha transformado. Ahora se hace todo virtual, se adora todo, mis amados hermanos, se adora al Dios de las riquezas, el entretenimiento, la inmoralidad también. Todo se ha modernizado para hacer que la gente adore a Dios de una manera completa, adore a los dioses de una manera diferente como lo hacían antes. Y Josué, mis amados hermanos, hace la instrucción: escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que antes tenían, o a los dioses de hoy, o al Dios verdadero, en cuya tierra habitáis. Pero entonces hace la gran declaración Josué, ya para terminar: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, es un líder, un hombre decidido, que marca la diferencia, que pone los límites y que les dicen: si ustedes no quieren, yo sí. Y eso es lo que debemos tener: carácter, hermanos. Carácter en todo momento. Si estamos con nuestros amigos y ellos se van a ir a hacer algo que no es de Dios, adorar a sus ídolos, en las borracheras, en las inmoralidades, ¿qué es lo que hay que decir? Pues ustedes, pero yo adoraré a Dios. Y no solamente yo, mientras yo pueda dar ejemplo y procure, mi casa también lo hará. ¿Cómo podemos hacer eso, mis amados hermanos? Constantemente en la palabra. Pero no más con que usted venga acá a congregarse, mis amados hermanos, usted ya está dando ejemplo. Ya estamos marcando iniciativa, ya estamos dando el primer paso. Y están ustedes diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que debemos decir, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestra conducta. Saber distinguir y hacer separación de lo malo de lo bueno. Y yo escoger lo que Dios me manda, lo bueno, mis amados hermanos, que es adorarle únicamente a Él. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor, a darle gracias al Señor por su palabra, que Él nos ha permitido, mis amados hermanos, venir. Y pues bueno, vamos a compartir, mis amados hermanos, la cena del Señor, como la palabra de Dios también nos instruye. Los que recordemos, mis amados hermanos, que si vamos a tomar la cena del Señor, debemos tener presente, mis amados hermanos, que hay que hacerlo dignamente. Los que ya estén bautizados, mis amados hermanos, para que tomen la cena. Y mis hermanos van a pasar por cada uno de sus puestos, y los que estén de pie, los que ya estén bautizados, los que ya se hayan entregado totalmente su vida al Señor, pueden participar y ponernos a cuentas con el Señor, a hacer memoria de Él. Y por eso, mis amados hermanos, con los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación en esta mañana, mis hermanos. Y es que nos escudriñemos nuestro corazón, que nos analicemos nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Si realmente yo puedo decir: yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Si yo realmente estoy a cuentas con el Señor, si estoy limpio delante de Él. Y esta es la oportunidad, mis amados hermanos, para decirle al Señor: perdóname, Padre Celestial. Perdóname, porque tú, Señor, eres el único digno de ser adorado y a quien yo te sirva, Señor. En muchas ocasiones he tenido conductas que no van, Señor, no van con lo que tu palabra me enseña. Y te quiero pedir perdón, Padre Celestial, por esas cosas que tú sabes, Señor. Límpiame, purifícame, Señor, lávame de mis pecados, de mis maldades. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Ya no quiero seguir, Señor, con ciertas cosas que de pronto no te agradan. Hoy quiero quitar de mi corazón, Señor, todos los ídolos que están ocupando tu lugar, Padre Celestial. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder, Señor, ser valiente y esforzado, Señor.
a confiar en ti en todo momento, a entregar mi vida a ti, Señor, en mi casa, con mis familiares, a poder decir, Señor, yo en mi casa te serviremos, Señor. Así como tú también, Señor, nos lo enseñaste en tu palabra por medio del apóstol. Cuando allí estaba en la cárcel, Señor, y ese terremoto llegó cuando adoraban, y el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y es precisamente esto, mis amados hermanos, lo que nosotros debemos procurar, cómo honrar a nuestro Dios con nuestras vidas, creyendo en el Señor, siendo valientes y esforzados en todo momento, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, con los que aún no conocen, no dejarnos intimidar, pero amándolos, siendo mansos, humildes como nuestro Señor. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te alabamos, Señor, te adoramos. Ministra nuestro corazón en esta mañana, Señor, límpiame, purifícame, lávame de mis pecados. Si alguno de los que están en este lugar, mis amados hermanos, quiere entregarle su vida al Señor, mis amados hermanos, puede decir ahí en su puesto, en su lugar, si no lo ha hecho y realmente quiere decirle al Señor que entre en su corazón, puede decir estas palabras delante de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tenerme en este lugar, Señor. He recibido tu palabra, Señor, y quiero entregar mi vida a ti. Señor Jesús, quiero que habites en mi corazón, que seas tú el gobernante de mi vida, Señor. Que seas tú el Dios de mi corazón, que te pueda adorar con toda mi mente, con toda mi alma y con todo lo que soy. Quiero cambiar, quiero que me transformes. Te pido perdón, Padre Celestial, por mis maldades, por mis pecados, Señor. Y quiero que en esta mañana, Señor, y de ahora en adelante, pueda vivir para ti, como dice tu palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esta mañana pueden